Buenos días, queridos alumnos. Hoy es un vídeo un poco peculiar porque esto técnicamente sería la clase de tutoría, así que no voy a mandar ninguna tarea. De hecho, ni siquiera he preparado un guión para este vídeo, pero un poco el equivalente al guión o la guía que voy a tener son estos libros que tengo aquí, que he sacado de mi biblioteca, porque la verdad que me he puesto a pensar qué libros podrían tener relación con la situación que estamos viviendo o podrían darnos una enseñanza para esa situación. Son libros que, por supuesto, recomiendo todos porque son buenísimos, ¿vale? Quizás algunos, pues, no sé, podríais leerlos ya de antemano con vuestra edad, quizás otros a lo mejor necesitáis un poco más de experiencia o de libros previos, pero en todo caso los podéis apuntar, los podéis memorizar o lo que queráis, porque son extraordinarios. El primero de los libros es El Cisne Negro, de Nassim Nicholas Taleb. Taleb es un autor libanés que vive actualmente en Estados Unidos. Y bueno, este libro realmente se ha hecho muy famoso porque ha popularizado el término de cisne negro, lo podéis ver aquí en la portada, como aquel fenómeno que es absolutamente imprevisible y que cambia por completo algún aspecto del mundo. Y yo creo que obviamente esta pandemia pues es un cisne negro, o quizás es el mayor cisne negro que hemos visto en nuestras vidas. Cuando él lo escribió, lo que tenía como referencia de cisne negro era sobre todo la crisis económica de 2008. Y bueno, la lección un poco que se puede sacar de este libro, entre las muchas, porque es un libro lleno de sabiduría, es que hay que estar preparados tanto para un cisne negro como para un cisne blanco. Él llama cisne negro a las situaciones imprevisibles, pero negativas, catastróficas, y cisne blanco para aquellas oportunidades que también pueden ser inesperadas y que también tenemos que estar preparados para aprovechar. Por ejemplo, él dice que mucha gente, por ejemplo, descubre su profesión, su vocación en un momento absolutamente inesperado, por la propuesta a lo mejor de una determinada persona o una experiencia que vive, y que tiene que estar preparado también para eso, también tanto para la catástrofe como para las grandes oportunidades. El segundo de los libros, no lo he puesto en ningún orden especial, es The Righteous Mind, de Jonathan Haidt. Este libro ahora ya está traducido. Al principio, pues bueno, solo se podía encontrar en la versión original, en inglés, y la traducción, si no recuerdo mal, creo que es La mente de los justos. Y es un libro interesantísimo, también lleno de sabiduría, que sobre todo, yo creo que el mensaje que se puede sacar de él es que muchas veces las buenas personas pueden tener puntos de vista opuestos y pueden discutir a veces agriamente entre sí, como por ejemplo ocurre en política, cuando en realidad están de acuerdo en la mayoría de los elementos. Lo único que pasa es que hablan lenguajes distintos. Él habla de algo que es moral foundations, es decir, fundamentos morales, que cambian de persona a persona. A lo mejor todos queremos la libertad, todos queremos el progreso, pero simplemente lo hacemos con un lenguaje diferente o le damos digamos, un equilibrio diferente a ese tipo de valores que son todos positivos. A lo mejor un liberal económico pues quiere tanto la libertad como la ayuda al resto de personas, lo que pasa es que pone por delante la libertad, mientras que un socialista pues a lo mejor en caso de duda pues pone delante la ayuda o la igualdad entre todos con respecto a la libertad. Es un libro que ayuda sobre todo a entender a personas que piensan diferente de nosotros y a poder tener un diálogo constructivo con ellas. El siguiente libro, que por cierto lo nombré en clase, son 12 reglas para vivir, de Jordan Peterson. Jordan Peterson es alguien que se ha hecho famoso a raíz de una polémica sobre los pronombres neutros en inglés, pero aparte de eso, yo creo que es un libro, pues sí, es un libro que aporta también una experiencia para la vida muy valiosa, y sobre todo el subtítulo que dice un antídoto al caos. Todo el libro lo que nos anima sobre todo es a coger las riendas de nuestras propias vidas, a no tratarnos a nosotros mismos como si fuéramos un objeto más, como algo inevitable, sino que realmente para cambiar el mundo, como dice Jordan Peterson, primero tienes que empezar por limpiar tu habitación. Es decir, si no eres capaz de disciplinarte y controlarte a ti mismo, pues por supuesto algo tan enorme y que nos supera tanto como es la propia realidad, la propia sociedad, pues no vamos a tener ninguna oportunidad de cambiarla. Tenemos que empezar por nosotros mismos. De Jonathan Haidt también, en colaboración con otro autor, Greg Lukianoff, está The Cosmic of the American Mind, también lo han traducido ahora, pero no me acuerdo cómo se llamaba la traducción.
Y este libro lo que habla sobre todo es de la alarma ante una generación, la generación joven, lo que llaman los millennials, que quizás es una generación que por algo que en principio es bueno, porque el hecho del progreso, de un mundo menos peligroso, quizás reacciona de manera demasiado furibunda, como si se tratara, por ejemplo, del cuerpo que no está acostumbrado a infecciones, pues ante, por ejemplo, una alergia, un cacahuete, simplemente pues puede reaccionar de manera exagerada. Y eso hace que vemos constantemente en las redes sociales polémicas muy agrias, ataques a cualquier persona que se sale, en fin, de lo políticamente correcto, o que da una opinión, no sé, o que en un momento dado usa el humor o usa la ironía. Y es quizás por eso, ¿no? Porque al no estar acostumbrados ahora mismo a grandes dificultades, pues reaccionamos demasiado fuerte ante cualquier cosa que nos disgusta. Y bueno, yo creo que una gran lección que podemos sacar de este periodo de dificultades es eso, ¿no? Es no reaccionar de manera exagerada ante cosas que no tienen importancia. Este libro de Steven Pinker, que se llama En defensa de la ilustración, es un libro, por ejemplo, que habla del progreso humano, que habla de cómo en las últimas décadas, por ejemplo, se ha avanzado mucho en muchos aspectos, y también habla de los peligros que podemos afrontar en el futuro, sobre todo si olvidamos los valores que nos han llevado a ese progreso. Y yo creo que la gran lección es que se nos viene por delante unos meses, unos años de un mundo que probablemente va a intentar cerrarse en el nacionalismo, o cerrar las fronteras, o tener desconfianza del extraño, del extranjero. Y yo creo que de alguna manera la generación joven va a ser la que va a tener que reconstruir, pues bueno, ese mundo abierto que es en el que vale la pena vivir. El libro Antifrágil, también de Nassim Nicolás Taleb, el autor del Cisne Negro, es un libro que sobre todo enuncia ese concepto de antifragilidad que inventa el propio Taleb, que lo que dice es que los seres humanos, más que frágiles, somos antifrágiles. Y tiene relación con lo que he dicho antes sobre reaccionar de manera exagerada. Precisamente al pasar por dificultades no nos rompemos, sino que nos hacemos más duros, ¿de acuerdo? Imaginaos como si fuera una caja que en vez de estar, por ejemplo, llena de botellas de cristal o de copas que pondría no agitar, los seres humanos es una caja que en realidad tendría que poner, por favor, agítese, ¿vale? Desde pequeño, porque si la persona no pasa por dificultades, si la persona no pasa por estrés, nunca se va a disciplinar a sí misma, y luego cuando lleguen esas dificultades que son inevitables, pues va a reaccionar de una manera exagerada. 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari. Harari realmente es un tipo de una inteligencia tremenda, afilada, y bueno, es un libro pues que es difícil de resumir ahora en un momento, pero quizás la lección es que el futuro siempre es un lugar extraño, al que nadie ha ido todavía, y que en el siglo XXI nuestra vida cambiará de múltiples facetas, y que hay que estar adaptado para todo lo que va a venir, ¿no? Y que el pasado, pues bueno, es útil conocer el pasado, pero el pasado nunca no va a dar la clave de lo que va a venir, porque lo que va a venir siempre es por definición pues absolutamente nuevo. Y el último libro, que es La tabla rasa, de Steven Pinker, La negación moderna de la naturaleza humana. Yo creo que la gran lección de este libro es que hay que conocer al ser humano tal como es. Existe algo que se llama naturaleza humana, por muy diversos que seamos y muy únicos que seamos, que las dos cosas son ciertas al mismo tiempo, pero hay una base del comportamiento que, ya sea por la herencia genética, ya sea por la evolución, pues la verdad es que normalmente compartimos casi todos los seres humanos. Y es bueno ser sabio en ese sentido, porque también nos permite prever cómo van a reaccionar los demás y cómo vamos a reaccionar también nosotros mismos en momentos como estos, ¿no? Muy raros, de grandes dificultades, de experiencias que prácticamente nadie vivo había vivido antes. Y muy bien, y esa es la pequeña lección de hoy. Vamos, es que simplemente son unos cuantos consejos a través de estos libros. Y una vez más, pues os digo que lo estáis haciendo muy bien y que permaneciendo en casa, pues realmente estamos salvando a otras personas. Así que en homenaje a vosotros y lo bien que lo estamos haciendo, me vuelvo a poner mis gafas y os digo hasta mañana.